Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a estar leyendo el libro de los Romanos. Amén. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da. Entonces, quiero leer ahí en Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Se acuerda que habíamos leído el verso 18? Que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ayer habíamos quedado en ese solo versículo, habíamos leído creo que hasta el 23, al 22, hasta el 22 o 23, no me recuerdo, pero bueno, estuvimos meditando un poquito y vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario, porque en el libro de Romanos hay mucha información, mucha riqueza, y queremos tratar de... Hay muchas palabras en griego acá que significan un montón de cosas que a nosotros nos van a servir. Así que si usted sigue estos estudios, hermanos, o por lo menos esta lectura, usted va a poder aprender y usted va a poder escudriñar y va a poder discernir muchas cosas. Acá en este verso, hermano, dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticias de las personas que detienen con injusticia la verdad. Miren, hermanos, no hace falta que yo le detalle presidentes, gobernadores, reyes, personas que han querido detener el Evangelio y así les ha ido también. Yo me recuerdo estuve viendo una documental, creo que en el año 1952 o 54, un presidente de Brasil que salió, que quería estar en el sillón ahí, sentarse, en el sillón de la presidencia, un hombre que muy atrevido, muy egocéntrico. Él dijo que si él llegaba a ser presidente, porque estaba electo, ni Dios lo iba a sacar, ni Dios lo iba a mover de ahí del sillón de la presidencia. Eso fue lo que dijo en su campaña política. Sin embargo, ganó las elecciones y la misma noche que ganó las elecciones y al otro día o a los 2 días tenía que hacer la transición que le llaman ellos, tuvo un infarto y se murió. Lo puede buscar, yo voy a ver si lo puedo buscar en YouTube más a la tarde o mañana y se lo mando, para que usted lo vea. Y también tenemos, o sea que no pudo hacer lo que él quería. Dios le tomó la palabra y desde el cielo, hermanos, le dijeron no. Por eso, hermanos, mire, yo muchas veces le reclamo cosas a Dios, pero en el mismo reclamo le pido perdón. Porque realmente nosotros tenemos al Espíritu Santo que Él nos escucha, pero muchas veces le reclamamos a Dios y lo hacemos ignorantemente y lo hacemos de una manera que tal vez no es agradable a Dios. Dios es un ser muy serio, hermano. Yo, a medida que leo la Biblia, Él no hace chistes como nosotros. Yo a veces cuando predico los domingos, entre frase o entre un versículo, digo algún chiste, algo como para atraer su atención. Pero Dios no es así, hermano. Dios es un Dios muy serio. Dios no tiene grises ni sombras. Dios es temible realmente, hermanos. Si nosotros pudiéramos entender la dimensión y lo serio que es Dios, nos temblarían. Dice la Biblia que cuando el rey Belsasar sacó los utensilios de la casa de Jehová, aunque ya lo habían hecho hace muchos años atrás, su papá Nabucodonosor, pero cuando él mandó a buscar
las cosas que habían sido de la casa de Jehová porque se le faltaron tazas de oro y copas de oro para poder seguir la orgía y la fiesta que estaba haciendo. Dice la Biblia en el libro de Daniel que mandó a buscar eso y cuando estaban bebiendo en esos jarrones o estaban por beber, dice que una mano gigante, hermano, se metió a la fiesta y escribió en la pared y todos lo vieron, todos. Y dice que la rodilla del rey Belsasar daba una con la otra. Y dice que en el momento mandaron a llamar a Daniel para que leyera, hermanos, lo que decía la pared y nadie lo podía interpretar. Sin embargo, Daniel era la lengua nativa de él, así que Daniel lo pudo hacer. Y decía, pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado o hallado falto. Y tu reino será entregado a los persas esta misma noche. Eso decía el mensaje. Y así pasó, hermanos. Así pasó. No me recuerdo bien cómo es la historia, pero creo que fue el rey Ciro, en el capítulo 45 de Isaías, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a leer. Él fue el que tomó la nación, hermanos. Y el mismo rey Ciro fue el que mandó a construir las paredes y las ruinas de Jerusalén. Dios lo usó a él. ¿Me entiende? Y usted sabe que esta historia que le estoy contando del rey Ciro, los judíos se la contaron a Alejandro Magno, casi 300 años antes de Cristo, 273 años para ser más exacto. Y él se quedó anonadado, él quedó impresionado de todas estas historias de la Biblia. Fue allí cuando Alejandro Magno mandó a hacer la copia o las copias de la Septuaginta, o sea, a pasar el libro, la Tanaja, o sea, la Biblia de aquel entonces, la ley y el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que sería la Torá junto con la Tanaj, la mandó con escribas a traducirlo al griego. Y esa es la Biblia que usaba Pablo y Pedro, los escritos. Pero mire lo que dice el verso 45 de Isaías: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Mire, hermano, todavía Ciro no nacía. Faltaban 150 años para que naciera Ciro. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Miren, hermano, esto lo dijo Dios, y así pasó. Él fue el que vino a libertar al pueblo de Israel, aunque Dios usó a Nabucodonosor para ponerlo en línea y para esclavizarlo, porque todo esto venía de parte de Dios, porque los hebreos se estaban portando mal, hermanos. Especialmente los judíos, porque realmente los que fueron transportados a Babilonia no eran todas las tribus, eran solamente dos. Eran judíos, o sea, de la tribu de Judá, de Benjamín, y algún que otro levita, como Esdras. Pero mire lo que dice, y las puertas no se cerrarán. Mire, hermano, qué tremenda profecía a rajatabla, ¿no? Dice, yo iré delante de ti, el Señor le dice a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Sabe que mire, hermano, yo le soy sincero, cuando salió electo y cuando lo eligió el pueblo a Milei, yo lo comparé con el rey Ciro? Porque uno tiene la Biblia en la cabeza, ¿verdad? Y lo comparé a Nabucodonosor, a Donald Trump, donde era un hombre de carácter fuerte, de hierro, y que realmente va a ser usado por Dios. Ojalá, hermano, mire, tome esta palabra que yo le digo esta mañana. Yo lo entendí así, y es más, mucho antes que saliera electo, yo le dije a mi esposa, este hombre viene de parte de Dios y viene a enderezar lo torcido, hermano.
Mire lo que dice. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob, Israel. Y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Mire, hermano, Dios está tratando con una persona que esa persona no lo conoció. Dios está tratando con una persona que no tiene el conocimiento bíblico como lo tenemos nosotros, ni tampoco conoció al Señor, pero son instrumentos de Dios, como dijo los otros días un presidente de acá de El Salvador, dijo, yo creo que yo soy un instrumento de Dios. Y muchas veces, como dijo él, hasta un animal puede ser un instrumento de Dios, como el burro que le habló a Balaam, y como ese pez que se tragó a Jonás y después lo vomitó en la playa al tercer día. Los cuervos que le llevaban la comida a Elías eran instrumentos de Dios. La pregunta es, ¿usted, hermano, quiere ser un instrumento de Dios? Póngase en las manos del Señor para que usted sea una acequia que lleva agua limpia, para que la gente pueda canalizar a través de usted y conocer a Cristo. Es muy importante, hermanos, que uno esté en el momento y en el lugar indicado justo. Mire, ayer yo tenía que ir a cortarme el pelo porque tenía el pelo muy largo, pero quedé de encontrarme con un hermano y este hermano me llamó y me dice, pastor, ¿usted puede venir? Sí, le digo, dentro de una hora paso porque voy hasta la peluquería y vuelvo. Y me dice, ¿puede ser ahora? Sí, le digo. Y bueno, yo iba en el micro, y el micro ya se había pasado de la parada y ya había bajado gente. Entonces, como iba pasando justo, hermano, enfrente de la casa del hermano este que me estaba llamando, me bajé ahí y el hermano me miró asombrado porque era como que telepáticamente fui transportado. Me dice, pero tan rápido, le digo, si yo venía ahí, le digo, venía en el micro, venía justo en la esquina. Estaba contento yo porque digo, gracias Señor, porque pude estar en el momento preciso, a la hora exacta y cuando me necesitaban. Y esto lo hace el Señor, amén. Dios dispone, no hay casualidades en el Evangelio, hermano, hay propósitos de Dios. Y si alguna cosa mala nos pasa, observemos a nuestro alrededor que algo bueno hay, alguna necesidad hay. Y mire, y quiero terminar con esto porque yo creo que la palabra de Dios es increíble esta mañana, formidable, maravillosa, hermosa. Pero me recuerdo hace muchos años, hermano, nos contaron un testimonio, el pastor Juan Cortés, porque estábamos allá en la provincia de La Rioja, estábamos yendo a Catamarca a abrir una iglesia ahí, se abrió una iglesia ahí. Pero nos contaba el pastor que hace muchos años un pastor iba en un Falcon hacia el norte y se quedó tirado donde habían un par de eucaliptos. Ahí se paró el auto y no anduvo más. Le revisaron las bujías, le revisaron que tuviera nafta. Perdón, no era un Falcon, era un micro con hermanos misioneros. Perdón. Y dice que cuando el micro se paró ahí, estaban clamando y bueno, tenía gasoil el micro, combustible. Y dice que ellos dijo el pastor, bueno, está todo bien, oremos al Señor a ver qué es lo que Dios quiere. Y dice que cuando se arrodillaron, hermanos, estaban orando, clamando. Esa era la iglesia de antes, que clamaba, oraba y entendía el propósito de Dios. Usted sabe que dice que mientras oraban se paró un Falcon, ahora sí aparece el Falcon, una rural, y dice que el hombre desesperado le dice a los que estaban ahí, por favor, dice, atiéndanme, ¿dónde hay un hospital? Porque llevo a mi esposa que está en la agonía, se está muriendo. Entonces el pastor le dijo, mire, el hospital está como a 180 kilómetros para allá.
Yo no soy acá de la zona, le dice el pastor, pero yo hace muchos años pasé y el hospital queda para aquel sector. Pero ¿sabe qué? Dice, antes que usted siga, dice, y antes que tu esposa muera, nosotros queremos orar por ella. Y el hombre dijo, no, la quiero llevar al hospital, es más seguro. Y dice que el pastor le pidió, le porfió y oraron por ella y se sanó, hermano. Y dice que en medio del campo, abajo de esos eucaliptos que habían a la orilla de la ruta, no sé si eran eucaliptos u otra clase de árbol, dice que los hermanos estaban contentos, hermano. Entendieron el propósito de Dios. ¿Me entiende? Es muy importante que nosotros entendamos el propósito de Dios. Por lo menos a mí me pasa, hermanos, que cuando yo digo, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me detuve acá? A nosotros nos pasó cuando fuimos a Chile con mi hijo Ezequiel, hace como 2 meses atrás. Y bueno, íbamos por un solo día, porque la conferencia duraba el sábado. Le digo a Ezequiel, acompáñame, le digo, y aparte, digo, quiero que conozca a unos pastores, y quiero que vos, porque me tocaba predicar a mí, no me acuerdo cómo fue. Y le digo, predicá vos, yo no quiero predicar. Y estábamos allá, hermanos, y eso fue un día sábado. Y el día domingo ya queríamos volver, o el día lunes. ¿Sabe qué? Nos tuvimos que quedar toda la semana, hermano, porque estaba cerrada la frontera por la nieve y no había ni pasaje de avión siquiera, porque él quería venirse a su trabajo, ahí a su labor. Entonces me dice, papi, yo me voy a ir en avión. Bueno, hijo, váyase en avión. Pero tampoco había pasaje, estaba saturado. O sea, saturado el pasaje, los aviones. Entonces, ¿sabe qué ocurrió, hermanos? Esa semana el pastor nos llevó, toda la semana fuimos anexo por anexo, y fuimos a lugares inhóspitos, a lugares allá, hermano, donde nadie llega, el pastor se mete ahí, el pastor Tomás. Y cuando llegamos, hermanos, nosotros vimos cómo Dios nos usó. Ojo que yo estoy hablando, no estoy presumiendo, sino que todo esto es para la gloria de Dios. Hermanos, hasta una palabra que le dimos a una persona, hermanos, fue terrible, hermano. Esa persona falleció. Pero la palabra fue directa, instantánea, hermanos. Mire, yo cuando me tocó predicar en un anexo de eso, yo veía que los pastores se codeaban y se miraban, y los hermanos, y yo no conocía a nadie ahí, hermanos. Sin embargo, Dios habló como si yo hubiera estado en medio del problema. Para la gloria del Señor lo digo, ¿no? Y muchas veces, hermanos, Dios usa nuestros labios y nuestra boca para llevar a cabo su propósito. Así que, hermano, que Dios te bendiga en esta mañana. Quien te habla es el pastor Eduardo Vázquez. Nuestro punto de contacto es el 261-519-5489. Un fuerte abrazo. Nuestra iglesia está en la calle Los Cóndores 3760 de acá del barrio Paraguay y se llama Iglesia Sendas Antiguas. Así que Dios te bendiga y que tengas una hermosa jornada.